Bueno, pues ya estamos de regreso en la segunda de Oliva. Vamos a platicar justamente lo que pidió usted, y es que hemos registrado como medios de comunicación un incremento en los últimos tiempos, en la historia reciente, de ciudadanos que en distintos puntos de la República Mexicana y de Veracruz han buscado tomar justicia por su propia mano, ¿no? Si encuentran a un delincuente, van y quieren tomar justicia por su propia mano. Y ese es el tema. Usted nos pidió platicar sobre esto. La mesa es linchamientos y cuando, veremos así, las instituciones fallan. Esta cápsula se la presentamos, una cápsula que preparó el equipo de Oliva Noticias al respecto. Impunidad Cero presentó los resultados del informe de percepción de impunidad, un estudio que se realizó por segunda ocasión con el objetivo de conocer la perspectiva ciudadana respecto al estado de acceso a la justicia en el país. Estos son algunos de los resultados. El 80.2% de los entrevistados considera estar de acuerdo con la afirmación de que todos los delitos se deben sancionar con cárcel. El porcentaje de personas que considera que para combatir la inseguridad es mejor hacer justicia por propia mano aumentó 2.5 puntos porcentuales, pasando de 8 en 2019 a 10.5% para 2021. El hartazgo de la población al no recibir justicia de parte de las autoridades es más que evidente. En nuestro país son cada vez más las personas que optan por hacer justicia al verse en situaciones de inseguridad, como robos o asaltos. Los rumores y especulaciones provocan linchamientos de personas inocentes e incluso el agresor podría pasar a ser víctima. En los primeros días de este 2024, habitantes de la localidad de Las Trancas en el municipio de Emiliano Zapata sometieron a 2 hombres a quienes responsabilizaron de cometer una serie de robos en ese sector. Los presuntos infractores fueron golpeados y atados con cuerdas. A uno de ellos le provocaron lesiones con un machete en su brazo izquierdo. Y es que se reportan hasta 10 robos a casa-habitación al mes, por ejemplo, y tan solo en la colonia Héroes Ferrocarrilera, aquí en la capital. Los vecinos dicen están dispuestos a hacer justicia por su propia mano ante la falta de seguridad y los constantes atracos en dicha colonia. Según el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Oliva Noticias. Y es que ahorita mientras pasábamos esta cápsula que hizo el equipo de Oliva Noticias para la gente que nos escucha en radio en todo el estado, imágenes justamente de lonas que han colocado muchos ciudadanos en sus calles, en sus colonias, diciendo si vienes a robar aquí te vamos a linchar, en fin, ese tipo de cosas. Y vamos a platicar rápidamente, sé que son 20 minutos, pero algo podremos abordar. Doctor José Luis Cuevas Galloso, que es abogado, destacado abogado, aquí está en la mesa de trabajo. También está el doctor Luis Alberto Martín Capistrán, que es integrante del Colegio de Abogados de Veracruz, también muy destacado. Ambos, gracias por estar en esta mesa de trabajo. José Luis Cuevas Galloso, primer apunte sobre esto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, saludo al auditorio, que no solo es de la localidad, sino en todo el estado y por las redes, pues en cualquier lugar se puede escribir. Ahora, creo que es un tema sin duda complejo, que tiene varias aristas. No obstante, a mí me interesaría iniciar con algunas cuestiones que creo que son puntualmente útiles. La justicia es un derecho humano que debe aplicar el Estado. Es decir, en una sociedad civilizada es el Estado quien lo debe aplicar. Por otra parte, la justicia por propia mano no puede ser parte de un Estado civilizado y el acceso a la justicia constituye un derecho fundamental, es un derecho humano. No obstante, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que hay una descomposición sin duda dentro de la propia sociedad. Y que la problemática que yo encuentro es que la gente se encuentra primero con una cuestión de impunidad. Hay denuncias, pero no existe entonces una sanción que pueda corresponder. Hay una falta de educación, de una cultura de compromiso y hay una carencia de conciencia social. ¿Desde dónde tendría que poderse abordar esto? Desde el ámbito familiar. En la circunstancia de la corrupción, que es un mal que creo que realmente tenemos sobre nosotros, y que esta corrupción se aprende desde el hogar, es decir, en las percepciones gráficas de los estudios que hay
de organismos serios que hacen sus estadísticas y que las muestran, pues vemos, por ejemplo, que el número 1, el año pasado todavía, era con los servidores de tránsito, por ejemplo, en donde estaba la percepción más alta de las situaciones de corrupción, porque muy probablemente es, digamos, el lugar más cercano con el cual la corrupción se da. Y esto es una circunstancia de ida y vuelta. Sí. Tanto el ofrecimiento que le hace el conductor que ha cometido una infracción a la persona que lo detiene, ¿no? Y viceversa, la petición que se hace. Entonces es una cuestión, creo, que requiere de un cambio cultural interno desde la formación de los niños y, por supuesto, aprender a que no es esta la forma a través de la cual se debe realizar. En el ámbito legislativo, creo que también es necesario que se puedan fortalecer esta institución para tener sanciones adecuadas de seguimiento a los puntos que hay en el ámbito de la corrupción y que no se quede solamente, en este caso, en una circunstancia de destitución, sino también de sanción a las personas que cometan la corrupción. Interesante, interesante. En la semana charlamos con el doctor también Tomás Mundo, también habló sobre el tema. Vamos a escuchar el primer audio que tenemos de Tomás Mundo. Habla justamente de un tema que ya de refilón agarraste, por supuesto, José Luis, que es el tema de la impunidad. A ver qué dice Tomás Mundo, por favor. Fíjate que eso pasa cuando los niveles de impunidad llegan tan altos como los que tenemos en Veracruz, de 96%. ¿Y qué significa la impunidad? Que simplemente se cometen delitos y no se castiga a quien se tiene que castigar, y entonces tienes una víctima por partida doble, ¿no? La víctima que resiente y la que es víctima del que es detenido ilegalmente. Esto se remonta a que los fines del derecho penal, yo lo he dicho muchas veces, tú no puedes hacer penalistas con nombramiento. Para ser penalista hay que estudiar demasiado derecho penal. Oliva Noticias. Doctor Luis Alberto Martín Capistrán, también gracias por estar en esta mesa de trabajo. Se lee, se observa mucho hartazgo ciudadano. ¿Están fallando las instituciones? ¿Cuál es el primer apunte, doctor? Hola Alejandro, muy buenas tardes. Un saludo cordial a todos. Saludos, doctor Cuevas Galloso. Sin lugar a duda, Alejandro, estamos viviendo un problema que es muy grave. Y es muy grave porque es ya el resultado final de una serie de fallas, como acertadamente comentas, de lo que estamos viviendo. Sin lugar a duda, la seguridad social está siendo rebasada, el Estado está siendo rebasado. Y esto deriva de la evidente descomposición social que ya tiene varias generaciones que estamos viviendo, debido a un problema ya grave y permanente en materia económica, un problema de abandono en materia educativa, pero también un problema por parte de la autoridad, que también, como decía José Luis, tenemos problemas con la prevención del delito, con la procuración de justicia. El que va y presenta una denuncia ante la autoridad no está viendo resultados, lo decía el maestro Mundo, 96% de las denuncias no tienen ningún resultado, la gente dice no vale la pena denunciar, no va a pasar nada, la procuración de justicia no está dando resultado hoy, la impartición de justicia está dejando muchísimo que desear, la administración de la justicia también hoy tiene muy serios problemas, por lo menos en el estado de Veracruz, pero en todo el país es algo muy similar. La impunidad es un factor fundamental. Estamos en un país o en un Veracruz en donde no pasa nada, la gente comete delitos, hay secuestros, hay robos, hay violaciones, hay alertas rojas, hay alertas de género, hay alertas y no pasa nada. Yo creo que eso trae como consecuencia el tema que hoy tratamos, esa justicia social y legal, donde la gente está buscando hacer precisamente justicia con sus propias manos. Sin lugar a dudas han sido fallas del Estado veracruzano, fallas del Estado mexicano, que han traído como consecuencia esto. Y voy a dar un dato por ahí importante. Tenemos en este país 126 millones de mexicanos, según la última estadística del INEGI. Tenemos 52 millones de mexicanos que viven en grado de pobreza, siguiendo los lineamientos de la ONU, y tenemos 14 millones de mexicanos que viven en grado de miseria, también siguiendo los lineamientos de la ONU. 14 millones de personas que posiblemente hoy no tengan para comer. Sin embargo, estas personas que no tienen para comer están sobreviviendo con economías muy deficientes. Pero si estas personas no tienen hoy para comer y salen a delinquir, si los aprenden, si los detiene la policía, que no va a pasar, tendrían una comida garantizada, tenían techo donde dormir en los lugares que son muy fríos,
etcétera. Y ante esta posibilidad de violencia inminente, pues la gente tiene que defenderse. También ante el crecimiento de la delincuencia organizada, pues se han creado grupos sociales que son las autodefensas en muchos lugares. Cuando en el pueblo hay un asaltante que está violando, va asaltando, pues ya se reúnen los varones del pueblo y dicen, pues vamos a agarrarlo y vamos a amarrarlo, vamos a quemarlo delante de todos para que vean un castigo ejemplar, para que los otros que se quieran animar no lo hagan. Creemos que el Estado ahí tiene muchos pendientes y hay que trabajar seriamente en el tema de los derechos humanos, visto desde la óptica de que son las obligaciones del Estado veracruzano, son las obligaciones del Estado mexicano, proteger los derechos humanos, en particular el artículo 17, pero todos los demás en beneficio de la ciudadanía, porque no solamente es el 17, no solamente es un artículo, no solamente es un tema de leyes, sino son derechos concatenados que el gobierno tiene que buscar proteger en beneficio de los veracruzanos, en beneficio de la población, en beneficio de las víctimas que constantemente estamos recibiendo delitos en nuestro perjuicio. Qué interesante. En la semana platicábamos con Adriana Guadarrama. Ella es maestra en estudios para la paz y el desarrollo por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y hablaba, por supuesto, de algo que ya tocamos aquí. Vamos al segundo audio, donde ella habla de ante la imposibilidad de exigir un derecho y falta de garantías, los ciudadanos entonces recurren a este tipo de prácticas, que es algo como lo que hemos estado charlando. A ver, escuchemos. Pues se ha determinado que esta es una acción colectiva como una forma de respuesta de la comunidad agraviada, es decir, en la que los presuntos infractores o delincuentes son sancionados de forma inmediata por sus actos cometidos en perjuicio de esa comunidad o de alguno de sus miembros. Entonces, la idea de linchamientos como una variante de esta idea de justicia por propia mano se caracteriza específicamente por la participación tumultuaria, en colectivo o en masa, pero además también se han estudiado algunas otras variantes en las cuales es una persona la que hace frente a los presuntos delincuentes, como son los casos de justicieros anónimos, en los que de alguna manera la población en acto de reciprocidad pues encubre a la persona que realizó el acto, ¿no? Porque de alguna manera sí la puede ver. Oliva Noticias. Y entonces, José Luis Cuevas, observamos cómo la gente se organiza en sus colonias, en sus calles ante esto. Así es, esto habla de la descomposición social. Sin embargo, social y jurídicamente esto es una regresión, Alejandro. Es decir, pensar que la justicia puede aplicarse por propia mano, así sea individual o colectivamente, es salirse de un Estado de Derecho que se ha construido en la historia de la humanidad. La normatividad está dada y creo que de alguna forma lo que existe hasta ahora es el piso básico mínimo útil para poder resolver la problemática. ¿Cuál es el problema? La aplicación de esto. Entonces, antes de que el tiempo se nos acabe, me gustaría dar algunas propuestas como alternativas de solución que no son solo utopías, y aunque lo fuesen, bueno, sirven para avanzar siempre la utopía, pues, pero que creo que pueden serlo, ¿no? Primero, habría que establecer normativamente, con base en lo que ya existe, pero puesto ya en un plano fáctico, las formas de prevención. Esto es importante, o sea, no solo combatir el problema, sino cómo prevenirlo. Y aquí tendríamos el primer estadio, que sería la educación. La educación desde las familias, como lo dije, pero también desde las escuelas, ¿no? Que esto pueda tener un eco útil. Esa es una vía. Sí. La otra es que los medios para realizar las investigaciones tengan los suficientes instrumentos, pero también las capacitaciones necesarias para las personas que llevan a cabo esta investigación. Fortalecer la denuncia y darle seguimiento a la misma. Y por último, sancionar efectivamente las conductas delictivas. El hecho de subir las penalidades no es lo útil, sino encontrar que estas sanciones en realidad lo que busquen es, como en este caso lo muestran los derechos indígenas, reparar el daño, restaurar el orden.
la gente no va a quedar complacida simplemente porque la persona se encuentra en la cárcel, porque sabe que puede o no salir en un tiempo, etcétera, y que desde la cárcel continúan realizándose otro tipo de delitos. Sin embargo, la cultura de reparar, de restaurar, de encontrar una armonía, es un quehacer lento, pero que es posible. Insisto, los pueblos originarios nos han mostrado que tienen formas de llevarlo a cabo. Una persona que robó algo es instada inicialmente de manera pública a que devuelva, y que además pueda pedir un perdón. Esto es muy importante en el ámbito de la cultura de la paz, y que también exista un compromiso de reparar aquellas cuestiones no solo materiales, sino morales y espirituales y psicológicas que se puedan crear. Y por otra parte, esta conciencia de la que decía en los ámbitos familiares y la circunstancia en el ámbito legislativo. Creo que es útil que se pueda realizar no solamente la destitución y la sanción económica, sino que en los casos de la deficiencia que se haya tenido durante los procedimientos y que por ello no se puedan realizar, también existan sanciones, no necesariamente de destitución, porque eso no resuelve nada. Es como viéndolo en el ámbito del educativo. Hay un maestro que comete acoso al interior de un lugar, ¿no? Entonces, en lugar de un salón de clases, ¿qué es lo que hacen? O cambian al maestro del lugar o quitan al alumno de ese salón, pero eso no resuelve el problema, ¿no? Es decir, hay que entrar al fondo para que como seres humanos en estas deficiencias que se tengan dentro de su actuación puedan ser corregibles, ¿no? Qué interesante, qué interesante. Justamente, a ver si después, ya más adelante, ¿no? En unos días o semanas, ambos invitados nos toman otra vez la invitación para el tema de actos de rapiña, ¿eh? ¿Cómo hemos platicado de eso? Porque se ha generado muchos actos de rapiña en la República Mexicana, en Veracruz, y no está todavía en el tema de sanciones. Yo regreso, pero si viene presencialmente mi amigo Luis Alberto. Sí, claro que sí. Saludos, y justamente, Luis Alberto, claro sí. ¿Con qué nos vamos? ¿Con qué nos podemos ir? Tenemos ya 4 minutos prácticamente. Pues muy rápidamente, yo diría que una reflexión importante de todo esto que se ha platicado es que los buenos somos más que los malos, sin lugar a duda, y que el Estado en materia de seguridad pública ha sido rebasado. Pero como somos más los buenos y nos juntamos siguiendo estos sabios consejos que José Luis propone en materia de prevención, en materia de trabajar conjuntamente desde la familia, desde la escuela, desde los distintos credos religiosos, de lo que cada quien crea, yo creo que la sociedad y la autoridad sí podemos trabajar de la mano para intentar buscar alternativas y concientizar a la población de que las conductas delictivas no son las idóneas. Estos actos de rapiña, pues es gente común que ve un camión que chocó, pues agarra las cosas y se las llevan, lo hacen como una fiesta, como alegoría, como si fuera algo normal, como si fuera algo común, cuando es robo sin lugar a duda, es un delito que está tipificado en el Código Penal y que la persona que lo comete tiene que ser sancionada. Y cuando se comete de manera colectiva debe ser sancionado de manera ejemplar para que esto no se vuelva a cometer. Creo finalmente que estas conductas transgreden sin lugar a duda el Estado de Derecho, y solamente el Estado de Derecho nos va a hacer vivir en orden y en armonía como mexicanos, como comunidad. Lo debemos cuidar, debemos hacer que prevalezca y debemos de evitar que la violencia siga permeando en la sociedad y trabajar como sociedad todos en esto, apoyar al Estado como comunidad en lo que podamos hacer, pero también exigirle al Estado que cumpla con su función, porque para eso se emplean como servidores públicos, y trabajar de manera efectiva en la seguridad social, en la seguridad pública, en la seguridad en materia de justicia de todos los veracruzanos y de todos los mexicanos. Luis Alberto Martín Capistrán, te mando un abrazo, gracias por estar aquí y estaremos en comunicación contigo para próximas mesas. Gracias. Muchas gracias, abrazo José Luis. Abrazo, mi amigo. Qué gentil, Luis Alberto Martín. Me quedé pensando ya para irnos, José Luis Cuevas, en esto último que mencionabas, de que, bueno, sí, han ampliado las penas y demás, pero eso no necesariamente arregla el problema, ¿no? No. Se trata en todo caso de encontrar las vías para restaurar aquella armonía que existe dentro de la sociedad, ¿no? Ese sería el punto, más allá de que si voy a estar 20 o 30 años en la cárcel. Es decir, esto no llega a cumplir el efecto de que me asusto por ello y dejo de hacerlo. No va por ahí.
Es decir, hay que buscar el mecanismo que, insisto, hay varias muestras de, sobre todo los pueblos originarios, de cómo resolverlo. En alguna otra ocasión podríamos hablar de esto. Sí, hay que platicarlo. El tema, por ejemplo, del perdón, que también decías, dentro de una cultura de paz, ¿no? Y es que en muchas ocasiones la mediación como un medio alternativo de solución de controversias es una vía en la que probablemente es necesario que se sienten las personas a la mesa y que entonces se escuche por parte de una persona que ofrece una disculpa, que la otra lo acepta y la cuestión material se resarce, pero no importa solo que me devuelvas el reloj que me robaste, sino que vea yo en realidad por parte de la persona que cometió este robo una convicción de no hacerlo más y que efectivamente hay un ofrecimiento de un perdón. Qué interesante. Doctor José Luis Cuevas Gayoso, gracias por estar aquí. Muy bien, gracias a ti, de verdad, y ojalá pronto volvamos a estar. No, saludos al auditorio. Les vamos a estar dando lata. El tema de rapiña lo tenemos ahí, hay que tocarlo en algún momento. Y tantos otros. Y muchos más. Gracias, Federico Ríos, gracias en los controles, Karina Arriaga en los contenidos, gracias, Emanuel Romero, Edgar Salomón Flores en producción, gracias, buenas tardes. Oliva Noticias.